¿Quién trabaja en el diseño? ¿Quién propone la idea de la imagen que va a ir en ese billete? ¿Cómo se construye? ¿Cómo arranca el primer debate del billete, si se quiere? En realidad, todo mensaje creado por el Estado no es inocente. O sea, de este Estado y de este país y de todo. O sea, cada vez que vos ves un Estado nacional, en África, en Argentina, en lo que fuese, que está diciendo algo, no lo hace de manera inocente, sino que es un producto de una expectativa de largar un mensaje que genera un cierto impacto. O sea, siempre hay una necesidad política detrás y una idea política que digamos, válida, como el Estado no tiene la posibilidad de la omisión, o sea, por acción o no, va a estar largando imágenes, o sea que no le queda otra que estar diciendo algo, ¿no? Pero ¿quién, a la hora de debatir qué va a ir en ese billete, este mensaje político del que estás hablando, ¿quiénes forman parte de este debate habitualmente? Y el Ejecutivo, en este caso es el Ejecutivo porque sale de la Casa Central, etcétera, ¿no? O sea, siempre es pasa por ese lado, ¿no? En este caso, el billete tendrá el mapa del archipiélago acompañado de un mapa de Latinoamérica y el Caribe. Tiene un pajarito que yo me fijé y es un albatros, que es el ave que anida en las Malvinas y recorre el territorio continental de la Argentina. Y del otro lado tiene al gaucho Antonio Rivero, quien en 1833 encabezó el alzamiento de las islas. Hay todo un mensaje allí, por supuesto. No, está clarísimo, sí. O sea, vos un billete tenés dos cosas. Por un lado es una pieza que trabaja en el sistema económico, ¿no? En realidad el billete, como la mayoría de los elementos de comunicación, funciona como un medio, un soporte, que es un papel pintado. O sea, no tiene valor en sí mismo más allá de la credibilidad que logra por el ente que lo emite, ¿no? Que todos convenimos, además, que creemos que ese papel vale algo. Claro, entonces dejamos de creer y se va todo carajo. Pero en realidad... ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado un montón. Por supuesto. El trabajo que me dio los australes, no sabés, pues me recopilé todo y iban cambiando cada 2 segundos. Bueno, ¿y con los patacones toda esa época cómo hiciste? ¿Te volviste? Bueno, los patacones eran provinciales, yo me dediqué a la parte nacional, ¿no? Ah, ok. A mí en una época, pero en esa época, ¿te acordás que nos pagaban? Con patacones, ¿con qué otro más? Había Lecop. Claro. Sí, ¿te acordás del Lecop? Qué depresión. Y si tenías la suerte de andar por alguna provincia, también te traías alguna pseudomoneda, como los Lecor de Córdoba, y no recuerdo los otros, en Santa Fe creo que había otros. Qué impresión. A ver, volviendo al dinero un poco más sólido, más creíble, ¿qué no debe faltar en un billete? ¿Hay cosas que por ley deben tener los billetes? Sí, hay toda una normativa que básicamente lo que busca es dotar de credibilidad. O sea, vos te das cuenta que algo es falso, que el billete es falsificado en términos de una serie de normativas o de elementos que hace que toda la maquinaria de lo bancaria pueda detectarlo, ¿no? Después hay otros elementos que tienen que ver más con dibujitos, que son, en la medida que vos tenés una determinada textura, una determinada estilo gráfico, etcétera, que generalmente se da a cosas como clásicas. Entonces vos parece que algo tiene, prestigio, que tiene... Un poco desde la época de civilización y barbarie, todo lo que parezca como civilizado, neoclásico, etcétera, parece ser que tiene como peso, como que es creíble. Todo lo demás no. O sea, hay como códigos culturales que nosotros vamos aceptando como naturales a partir del tiempo, y que a partir de ahí vos decís, esto vale o esto es una truchada, ¿no? Entonces, pero básicamente es un elemento de credibilidad. Después tenés toda la cuestión esa que te digo, que es más bancario y técnico, ¿no? A mí lo que más me interesa, básicamente, es pensar... más allá de lo que hay como soporte, qué es lo que hay atrás y cómo es el mecanismo por lo que un billete pueda llegar a tener peso, porque estamos discutiendo, volvemos, de un papel pintado. Entonces, ¿qué hay atrás de ese papel pintado, no? Entonces, ahí es donde me parece, bueno, la tesis mía era de antropología, pues básicamente lo que buscaba era eso, cómo llegamos a construir nuestras distintas identidades nacionales a partir de la creación de imágenes y objetos por parte del Estado, ¿no? Entonces, me arranco con un tema que es que para mí el mensaje político que larga el billete, este billete y todos los billetes, en realidad no es nada más que decir algo. O sea, lo obvio sería decir, bueno, el billete está diciendo tal cosa, todo lo formal. Después me gustaría hacer una evaluación del billete de Malvinas, que me parece bien, como síntesis. Pero antes de eso me gustaría hacer un análisis de qué es lo que hay atrás, porque si no nos quedamos con una cosa medio obvia, decir, me gusta, no me gusta, y no avanzamos nada. Me parece que no es rica la conversación en ese plano, ¿no? Para mí, o sea, tenés, en teoría, cualquier mensaje, cualquier imagen, lo que está haciendo, decir algo, ¿no? Entonces está diciendo el tema de Malvinas y todo eso. En realidad, para mí, desde lo psicológico, lo que pasa es que, más que decir, lo que está haciendo es interpelar, crear una agenda
y dicho más en criollo, te está haciendo una pregunta. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué nos está preguntando el billete ese, ¿no? Entonces, básicamente, discutir esa pregunta. La pregunta es que cuando vos lo ves ahí tirado el billete, vas a decir, ¿está de acuerdo o no con el tema de Malvinas? Entonces, la respuesta obvia que en tu cabeza va a pasar, en tu identidad, es si sos vendepatria o patriota. Bueno, Sebastián, de hecho, automáticamente apareció una réplica por parte de los quienes están habitando Malvinas, los Kelpers, y automáticamente apareció. No, bueno, pero eso es el elemento externo. A mí lo que más me interesa es la cultura nuestra, ¿no? Después, no, pero digo, vos estás hablando pero vos estás hablando de un mensaje, y ese mensaje llega, más allá de si es afuera o acá. Digo, esto que vos estás diciendo, desde lo fáctico sucede. Sí, en términos de lo que es el mensaje funciona bien. O sea, a la medida que los tipos empiecen a insultarnos y todo, retroalimenta la idea de Malvinas. Volvemos a lo mismo. En la medida que vos encontrás esto, te da bronca y te volvés más patriota. Entonces la pregunta funciona bien. O sea, está bien la pregunta en ese plano. O sea, reafirma la idea de patriotismo. El estar nada más que un papel pintado ahí. O sea, está agendando un debate en la sociedad que en la medida que haya alguien que empiece a picar con el anzuelo que le tirás, está muy bien. Exacto. Porque de alguna manera cerrás el frente interno. Tal cual. ¿No? Ese es el modelo del... Sí, dale. En ese mismo sentido, Sebastián, podemos decir que ocurrió algo parecido con el billete de 100 pesos de Evita, que en un comienzo fue como rechazado por alguna parte de la sociedad. Había gente que no lo aceptaba. Que no te lo aceptaba en algunos lugares. Sí, mira, el billete de Evita tiene como 2 o 3 temas. A mí me parece muy bien que esté Evita. Del otro lado, por ejemplo, estaba diseñado, la versión que ya estaba diseñada en 1950, 1955. Entonces, tenía una cosa media vieja de textura, que es como una mancha. Entonces tiene 2 cosas. O sea, vos podés estar una mina sujeta de Recoleta que no le gusta, no me gusta Evita, y dice, no lo quiero usar. Eso estamos hablando de un discurso que genera el efecto político buscado por la pregunta que hizo el Estado. Claro. Es decir, polarizar quién está en contra de que aparezca una mina en un billete, que es el elemento de rompimiento para mí más interesante, el billete de Evita, porque digamos, yo tengo relevado todos los billetes y en realidad siempre, claro, las minas y los aborígenes, etcétera, nunca está representado. Sí, hay una, no me acuerdo qué billete es, vos seguramente lo tenés, que tiene una muy pequeña que... El de Rosa, pero es la Manuelita Rosa. Exactamente, ahí está. Entonces, pero una seguimos hija, siendo... Parece, claro, pero después tenés también la mujer, pero como una cosa inmaculada, como la idea de progreso, libertad, etcétera, que hubo más o menos 70 años. Claro, pero es una mina que es idealizada, no tiene que ver con una cosa de la realidad, ¿no? Es nada más que poner a la mujer ahí arriba y es inmaculada, pero no se puede mover esa cosa estática, ¿no? Decíamos entonces... Bueno, volvemos al tema de Evita. A mí, yo tengo como un criterio, pero bueno, eso va más allá. Yo creo que dentro de las preguntas que vos podés hacer, tiene que ver con usar el medio ese para plantear temas que tienen que ver con cierta coyunturalidad o con una forma de estructurar la nacionalidad que se pretende de un lugar. Y por otro lado, yo creo que es importante mantener ciertos códigos que no son estéticos ni son caretas, como tradiciones que en algunos casos, especialmente lo que es billete, me parece interesante, ¿no? Yo hice la versión gráfica del escudo nacional argentino que hace 12 años que se está usando, ¿no? Que la usaron 4 gobiernos, es una investigación que me quemé, haciendo el trabajo y creo que logró consenso, por eso duró muchas administraciones, ¿no? Y yo lo que creo que hay algunas cosas que está bien que perduren. En el caso del billete de Evita, a mí me hubiera gustado que del otro lado esté Perón. ¿Por qué? Porque hay una tradición que se venía dando en los gobiernos democráticos, que era de llegar, por ejemplo, hasta San Peña, por ejemplo, ¿no? De repente, las caritas de todos los presidentes democráticos quedaba hasta San Peña. Y después, Irigoyen, Perón y todos los que siguieron en términos democráticos, para mí no tienen representación. Es decir, reconstruir la historia a través de los billetes creo que hubiera sido bueno que apareciera de un lado Perón y del otro lado Evita. Eso, o sea, un elemento como expresivo, como sería lo de Evita, que en términos como legales o de representación del Estado no tenía un cargo particular, pero sí una influencia como mujer en toda la sociedad. Pero creo que mantener el tema de eso, viste, que las caritas de que vayan la historia argentina democrática, que vaya representando, el día de mañana que aparezca el de Alfonsín, el de Menem, aunque viste que a nadie le gusta, lo que sea, y bueno, bancársela ahí en la historia, viste. O sea que me parece que el elemento de rompimiento tiene algo que yo no estoy de acuerdo, pero es un tema que cada uno lo discute y lo piensa como quiere. Claro. Creo que hay ciertas continuidades históricas que en un soporte como que es la representación de la economía
y además en un elemento que, vos fíjate, el billete lo que tiene medio mágico que es el elemento del Estado que está más cerca de la gente. O sea, vos tenés un billete de 2 pesos, lo que sea, y lo tenés en tu bolsillo, que está tocando la piel, o sea, te está tocando el pantalón. Entonces hay una cosa que es como un discurso que está bueno, para mí, de continuidad y de que la democracia se estabilizó, etcétera. Ahora, volviendo al tema de Malvinas, la duda que me genera el de Malvinas, te vuelvo a decir, como no quiero ser de patria, ahí ya me primerió el tema y estoy como de acuerdo que está bien lo de Malvinas, ¿no? Y además que me parece que está bien que se siga en términos culturales reivindicando en todos los medios el tema de Malvinas. La duda mía es si reemplazar a Sarmiento por el de 50 y por qué no hacemos el de Malvinas de 500, ¿no? Dicen que van a coexistir, que no va a ser reemplazado. Eso es por lo menos uno de los primeros comunicados que se habían tenido, que estos van a ser lanzados en marzo y que la idea es que coexistan, no que se quiten. Vamos a ver qué pasa. A mí eso me parece muy bien, porque Sarmiento, obviamente, tenemos, viste, uno que estudió la historia argentina tiene 1000 cosas para criticarle, ¿no? Pero volvemos a la misma, ¿viste? Si hacemos una identidad sustractiva y no que vayamos adicionando como el crecimiento de nuestra sociedad, hay un punto que también me parece medio perjudicial, que no suma, ¿viste? Vos tenés que pensar estos temas, para mí, donde genera más impacto no es en nosotros, que ya estamos quemados, yo tengo 49 años, digamos, tomo de una generación que ya está, ¿viste? O sea, que no te van a vender. ¿Cómo que ya está? Te lo pido. Tenemos mucho por aprender. Me falta el billete de Hijitus, me faltan un montón de cosas. Eso, quería preguntarle a Sebastián. Sebastián, para vos, ¿quiénes faltan en nuestros billetes? Mira, yo en un momento hicieron una nota, para mí el billete que había que haber sacado era el de un lado Irigoyen y del otro lado Mosconi y el nacimiento de YPF. ¿Por qué? Porque es un elemento de mucha integración social. Por un lado, le dejás a todo el pseudo radicalismo o a todo lo que el pan radicalismo que no te puede decir nada. El peronismo, en términos de bandera histórica, reivindica a Irigoyen como uno de los integrantes del movimiento popular y nacional. Y por otro lado, vos planteás la agenda de que YPF es un elemento esencial para el desarrollo del país. Entonces, Mosconi lo que tiene bueno, que fue milico, toda la bola, pero cuando hicieron el golpe en el 30, el tipo renunció y dijo, no, yo soy democrático. Bien. O sea, rescatar a alguien del sistema democrático, rescatar un sistema productivo que tenemos que estar orgullosos en la medida que esté bien manejado, que no sea como lo de Petrobras, todo el despelote que hay ahora con el gobierno de Brasil, pero digamos, reivindicar algo vinculado con lo que tira esperanza, porque lo de Vaca Muerta, con todas las críticas también ambientales y todo, de última, es algo que te hace mirar para adelante y decir, bueno, tenés un horizonte. Y te hago un comentario último que me voy un poco del lado, que para discutir todos estos temas, para mí lo más piola es ver qué modelo de nacionalidad querés. Porque una vez que tenés definido hacia dónde va el rumbo de lo que vos vas a producir en términos de mensaje, es más fácil. Yo de todo lo que leí, viste, de todos los postmarxistas, etcétera, todas las teorías sobre la identidad nacional, que fue muy, viste, me tuve que comer todos los libros, etcétera. El que más me gustó como síntesis es una frase de Jauretche que tiró, que dice que la forma de representar o la forma de ver o de sentir la nacionalidad puede ser de dos maneras. Una es el compromiso, el juramento de un hijo ante la tumba de su padre. Entonces, hacete la película, vos estás en el cementerio, está la tumba del padre del que sea, y estás jurando de alguna manera cierto valor, ciertas cosas. Ese es un modelo de nacionalidad, que tiene que ver con una cosa un poco religiosa, deber ser, toda una cosa muy pesada, ¿viste? Es una carga que tenés que bancártela. Ahora, Jauretche planteaba que hay otro modelo de nacionalidad que se pega más a la idea de el compromiso de un padre ante la cuna de su hijo. A mí me parece hermoso, ¿viste? O sea, vos tenés un hijo y vos decís, sí, yo quiero una nacionalidad de la puta madre porque quiero que mi hijo viva en un país que sea genial, que quiero que la identidad nacional ayude a que mi hijo, mi hija se desarrolle, crezca con los valores que todos compartimos. Sí, y además es algo que uno puede cumplir, que uno tiene el compromiso, además, siento yo, porque tenés ese testigo que va creciendo con vos y al que le vas a dejar ese legado. Sí, está claro. Buenísimo. Entonces la evaluación que hace de estos temas, por ejemplo, para mí, lo del escudo del Bicentenario, yo concursé y perdí gané un premio, pero me ganó otro, me pareció re bueno. O sea, que perdí el concurso, me la tengo que bancar, pero estaba muy bien. Sí, era muy bello, o sea, absolutamente. Está muy lindo. Absolutamente. El uso como no de la escarapela, ¿viste? Sino de la escarapela. La escarapela, a mí me encantó. A mí me parece muy lindo, ¿viste? Sí, en serio, la verdad me hubiera gustado ganarlo, pero, ¿viste? Está muy bien. Sebastián, o sea, ¿dónde puede leerte la gente que le interese profundizar en esto? Tengo una página, un blog que es sebastianguerrini.com, que está un poco toda
y ahí está un link con una parte de mi tesis, o sea que si quieren pueden ver parte de esto. Súper interesante, entonces. Vamos a seguirte leyendo y te llamaremos en otro momento para cuando aparezcan este tipo de temas, porque es súper interesante escucharte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Sebastián Guerrini, doctor en Comunicación y Estudio de la Imagen, autor de la tesis Billetes Argentinos e Identidad Nacional. Ya sabes, en marzo los 50 manguitos, además del que siempre conociste, ahora viene un billete con un nuevo diseño. En este caso, homenaje a nuestra pelea por la soberanía en Malvinas. En Malvinas.